Imaginaos esta escena. Un niño se está ahogando y uno que pasaba por allí se lanza heroicamente a salvarlo. El padre, que observa tranquilamente desde la playa, en vez de darle las gracias al Salvador, le recrimina por sobreprotector. Así no va a aprender nunca. Pues el padre es Bertrand Russell, uno de los filósofos más importantes del siglo XX. No sé si conocéis Logicomics, pero narra muy bien esta novela gráfica algunas partes de la vida y obra de Russell. En otra parte del cómic, por ejemplo, aparece Russell con su hijo John en la escuela que él mismo creó, Russell, no John, en los años 20 junto con Dora, que era su segunda esposa y la madre de John. En esta escena le está explicando a John pues que no debe olvidar el hecho de que la escuela es su casa, pero es sobre todo la escuela, y el profesor es su padre, pero es sobre todo el profesor. Y entonces debe dejar de llamarle papá, debe dejar de creerse, en definitiva, el centro del mundo. Esto era parte del programa educativo de Russell para crear un mundo mejor en el que no volvieran a producirse los horrores de la Primera Guerra Mundial. Estamos de nuevo en 1921, 22, 24. El egoísmo y la ignorancia debían dar paso a la generosidad y el raciocinio sin prejuicios. Para ello, por ejemplo, pues había que evitar mostrar demasiado amor a los propios hijos, y así pues se podía corregir su natural egocentrismo. Uno de los biógrafos más exhaustivos y más malvados de Russell es Ray Monk, y en el segundo tomo de su monumental bibliografía dice que John tuvo la mala suerte de venir al mundo a la vez que los estudios de psicología infantil del psicólogo conductista Watson, John Watson. Y es que efectivamente Russell puso a funcionar los principios del behaviorismo con su propio hijo. Y el experimento en general, pues la verdad es que no salió muy bien. Russell reconoce en esta misma viñeta y también en su autobiografía que se pasó un poquito y con los niños y en general con aplicar la teoría a su vida. No sé si veis aquí le está diciendo Russell a Dora pues que todo ha fracasado, a su esposa con la que montó la escuela. No sé si veis aquí un pelito rojo, pues este pelito rojo es uno de los amantes de Dora. Parte del programa reformista de educación incluía la reforma del matrimonio y la defensa de la libertad sexual que los propios padres de Russell al parecer habrían mantenido ya a finales, mediados del siglo XIX. Pues Russell lo puso en práctica también y el poliamor dio sus frutos, de modo que Dora tuvo 2 hijos con Russell, pero también 2 hijos con un periodista que vivía en casa. Y en la segunda de esas sorpresas, pues Russell se cansó del asunto y dejó a Dora y dejó la escuela y lo dejó todo, pero mantuvo una relación con John, evidentemente, con su hijo, que sin embargo no acabó mucho mejor. El niño llevó una vida bastante solitaria, con sus padres enfrentados entre sí e incapaz de confesar su homosexualidad. Al padre, que aunque Russell había sido uno de los, o fue en esa misma época, uno de los defensores de la despenalización de la homosexualidad en Gran Bretaña, pues decía, también siguiendo los métodos conductistas, que se podía evitar con una educación suficientemente racional y reformista. John tuvo un matrimonio tortuoso, una de sus hijas se suicidó y terminó sus días con esquizofrenia declarada y con Bertrand Russell, su padre, empeñado en encerrarle en un hospital mientras Dora se ocupaba de él y de otro hijo inválido. Todo este marasmo biográfico, ideológico, la verdad es que no afecta a todas las ideas de la filosofía de Russell. Es como los que usan la vida personal de Marx para declarar que todo el capital y todo el comunismo pues son una filfa. Pues lo mismo podría uno utilizar la vida personal de Russell contra el liberalismo, aunque Russell no era liberal en lo económico o no lo era siempre. Pero no tendría más razón en un caso que en el otro. Quiero decir, son argumentos distintos, el de la vida personal y el de la obra, ¿no? Tienen cosas que ver, por supuesto. Por lo que yo he empezado esta clase sobre Russell y las matemáticas con esta historia es por 2 cosas en particular. Y es que la primera es que ilustra, creo, el modo en el que Russell llevaba la pasión filosófica a su vida. La segunda es porque tal vez sea su difícil relación con John la que explique que Russell consumara,
extraño librito de historias cortas, publicado en 1954 con el título de Pesadillas de personas ilustres. Por aquella época, cuando lo publicó en 1954, Young estaba tratando de hacerse un hueco como escritor de relatos cortos y vivía junto con su mujer y sus 3 hijas con Russell. Y al parecer, según cuenta la mujer de Young, pues Russell se puso competitivo y quiso demostrarle a su hijo que él podía hacerlo mejor también en el terreno de las novelas cortas, de los relatos cortos. Russell partía con ventaja porque en 1950 había ganado el premio Nobel y además el premio Nobel de literatura. Aunque él no había escrito ficción literaria nunca, pero no hay Nobel de filosofía, así que como la literatura no es solo ficción, le dieron el Nobel de literatura. Seguramente la razón fuera que en 1950, cuando se lo dieron, pues el anticomunismo feroz de un izquierdista como Russell era ideológicamente perfecto. Pero él, que ya tenía una edad avanzada, se creyó el asunto, se le subió a la cabeza lo de la literatura y se puso a escribir cuentecitos, que en general, pues la verdad, no fueron bien recibidos ni por la crítica ni por el público. Pero todo esto viene porque una de las pesadillas que narra en este libro es de un matemático ficticio, el doctor Squarepunt, cuadrado punto, que en su sueño se ve rodeado por los números sustancializados, hechos carne hasta el punto de que unos son los pares, que son los varones, los impares son las hembras, y todos comparten la creencia de que ellos son más reales que la realidad y que son eternos y que son al final el fundamento de la misma realidad. Y Pi es como su jefe, su gurú. Pero de pronto, cuando están todos ahí muy ufanos, contentos de haberse conocido, aparece el número 137 y no acepta esa ideología. Con el 137, Russell estaba haciendo referencia al físico Arthur Eddington, que había convertido las propiedades aritméticas de este número en propiedades físicas. Y le servía pues para contar el número de protones del universo y un montón de cosas más. Y esto pareció a muchos un ejemplo extremo de platonismo, de la idea de que los números son eternos, son reales, son la estructura última de la realidad. Sin embargo, el 137, en la historia de Russell, pues se rebela contra ese platonismo y el matemático Dr. Squarepunt le pregunta por qué. Dice, dime 137, ¿cuál es el motivo de tu rebelión? ¿Es una protesta contra la desigualdad lo que te inspira? ¿O simplemente que tu ego se ha desbordado por las alabanzas de Sir Arthur Eddington? ¿O se trata, como intuyo a medias, de una profunda repulsa ideológica de la metafísica que tus colegas han absorbido de Platón? Esto es lo que hemos dicho, el platonismo. Y 137 explota. Dice, es su metafísica lo que no puedo soportar. Pretenden aún ser eternos cuando con su propia conducta muestran que no creen en tal cosa. Todos nosotros encontrábamos triste el cielo de Platón y decidimos que gobernar el mundo sensible sería mucho más interesante. Desde que bajamos del empirio hemos sentido emociones semejantes a las vuestras. Cada número impar ama a su correspondiente número par. Y cada uno de estos se comporta con afecto hacia los impares. Chistecitos de estos. Pero el caso es que la idea es que se acabó Platón. Y de hecho, después de esta rebelión del 137, Pi comanda a todos los números y empiezan a defender su eternidad y se van calentando y al final se abalanzan sobre el doctor, que para eso es una pesadilla. Y el doctor, tras un momento de pánico, sin embargo, recupera la templanza y les grita, ¡atrás! No sois más que convivencias. ¿Cómo que convivencias? Convivencias simbólicas, conveniencias debería ser. Esto es una traducción que he encontrado por internet y que no es muy buena, la verdad. No sois más que conveniencias simbólicas. O sea que los números no son entidades eternas que sean la infraestructura de la realidad, sino que son meros símbolos, meras conveniencias lingüísticas. Y entonces los números, encontrándose con su propia realidad, se dispersan y el doctor, el matemático, se despierta y dice, de nuevo aquí la traducción es mala, lo que dice el original es so much for Plato, que más o menos es, pues eso, se acabó Platón. Pues la razón por la que he querido empezar con esta pesadilla, ficción, es porque está en total oposición a las posiciones platónicas que el propio Russell mantenía en el artículo que vamos a leer hoy,
que es el titulado Las matemáticas y los metafísicos. En realidad, en inglés, Mathematics and Metaphysics puede leerse más bien como, porque no sé si dice metaphysicians, yo creo que no. Matemáticas y metafísica, ¿no? A lo mejor sí que dice metaphysicians, no me acuerdo, pero el caso es que ese artículo, pues eso, aquí en esta época, cuando está escrito este artículo, 1901, 1902, Russell es platónico. En 1954 ya no lo es y por eso escribe esa parodia, digamos. En realidad, el artículo apareció en 1901 como trabajos recientes en filosofía de las matemáticas y este nuevo título es de 1917, en un libro que se llama Misticismo y Lógica. Veamos la primera y la última frase del artículo. El artículo empieza diciendo: el siglo XIX, que se jactaba de la invención del vapor y de la evolución, podría haberse hecho acreedor a un título de fama más legítimo, con el descubrimiento de las matemáticas puras. O sea, empieza fuerte el tío diciendo, pero ¿cómo que la industrialización, cómo que la teoría de la evolución? Y podría haber dicho más cosas, ¿no? El vapor va junto con la termodinámica, en fin, física, ingeniería y evolución no son lo más importante del siglo XIX. Lo más importante son las matemáticas puras. Y termina el artículo, 20 y pico páginas después, es más o menos largo, termina también fuerte. Dice: los grandes triunfos inspiran las grandes esperanzas, y el pensamiento puro puede conseguir en nuestra generación resultados que equiparen nuestro tiempo con la época más dorada de Grecia. O sea, la matemática pura no solo ha sido el mayor descubrimiento del XIX, sino que puede en el siglo XX, está escribiendo sus albores, puede hacer que la civilización, como le gustaba decir a Russell, supere incluso a Grecia. La retórica del artículo, pues eso, reivindica la matemática pura como el anuncio de una nueva era de pensamiento y en un momento veremos que lo que entiende por matemática pura es la lógica. Este artículo, por tanto, es una de las expresiones más claras de lo que se vino a llamar logicismo y del cual Russell fue pues un máximo representante. Y el logicismo es el intento de fundamentación de las matemáticas por medio de la lógica. Pero antes de pasar a eso, me interesa subrayar que en el prólogo de la edición de 1917 de Misticismo y Lógica, culpa al editor de la primera versión de 1901 de lo que llama el tono romántico del artículo. Y por tono romántico, pues se refiere a estas proclamas tan rimbombantes, pero el caso es que es un poco raro que pida disculpas por eso, porque todo el libro de 1917 está atravesado por ese tono romántico, por utilizar sus palabras. Por ejemplo, hay otro artículo sobre matemáticas aparecido en 1902, primero, y luego republicado en 1917, que se llama El estudio de las matemáticas, donde ahí habla de conservar el fuego sagrado de las matemáticas frente a las fuerzas de la oscuridad y cosas así. De hecho, misticismo y lógica, esta dualidad, es una defensa, aunque matizada, pero al final bastante maniquea, de la razón con mayúsculas contra la irracionalidad, así en general. Y lo curioso es que emplea las mismas categorías binarias del pensamiento mítico, de la luz contra las tinieblas y toda esa retórica religiosa que no es solo retórica, sino que son los propios esquemas que él está tomando de una tradición ancestral y utilizando ahora para defender la ciencia frente a la religión, curiosamente. De hecho, Javier Pedejara y yo estamos terminando un libro sobre las ideas de utopía y apocalipsis, que son ideas míticas, en la filosofía de la ciencia de Russell. Quien esté interesado puede ver una presentación que hizo Pedejara hace poco en la universidad, voy a poner por aquí una etiqueta. Seguramente la razón por la que Russell reniega en 1917, en el prólogo del libro, de su tono romántico específicamente sobre este artículo, es porque para entonces ya se tambaleaba su platonismo. De hecho, tanto en My Philosophical Development como en su autobiografía, que están escritos los dos después de la Segunda Guerra Mundial, Russell explica lo que él llama su huida o su abandono de Pitágoras, del pitagorismo, de la idea platónica de que los números son entidades con existencia independiente de los seres humanos o incluso de la realidad empírica. Y Russell en varios sitios, en la autobiografía y tal, culpa o agradece su abandono del platonismo pitagórico a dos razones. Una es la Primera Guerra Mundial y otra Ludwig Wittgenstein.
durante la Primera Guerra Mundial, dice Russell, la visión de jóvenes yendo a morir a las trincheras le impedía o le hizo ver como inmoral retirarse a contemplar las verdades de la matemática pura, que es lo que recomendaba en artículos de 1901, 1902, como el que estamos leyendo. Aquí tenemos, por ejemplo, de nuevo en Logic Comics, la muerte en combate de Eric, que era el hijo de Whitehead. Y Whitehead y Russell habían colaborado durante años en los 3 volúmenes de los Principia Mathematica, publicados entre 1910 y 1913. Y en el trabajo ingente que llevó a ese libro, Russell había convivido algunos años con los Whitehead. Y había desarrollado un afecto muy grande por Eric. De modo que la muerte de Eric, del hijo de Whitehead, fue una de las razones, según él mismo, que le llevó al pacifismo militante y terminaría en la cárcel por oponerse a la entrada de Gran Bretaña en la guerra y todo. Por su parte, Wittgenstein, el otro al parecer culpable de este giro de Russell, según él mismo, pues Wittgenstein había entrado en Cambridge como estudiante de Russell en 1911, que es justo cuando Russell estaba terminando los Principia Mathematica. Y desde muy pronto atacó el platonismo de Russell. Aquí lo dicen de nuevo muy bien los creadores del Logic Comics. Dicen: no me digas, por favor, no me digas que estás asumiendo la existencia independiente de una realidad matemática. Y dice Russell: por supuesto, o eso o vivimos en el caos total. Esto es importante porque Russell, en su autobiografía y en otros lugares, lo que cuenta es que precisamente fueron las matemáticas, la geometría en particular, lo que le salvó del caos total. Tuvo una infancia bastante difícil, muy acomodada, pero emocionalmente muy difícil. Sus padres pues habían estado en este ménage à trois, habían muerto jóvenes por otras razones, pero en la familia no se hablaba de ellos por ese pasado pecaminoso en la época victoriana. Y su abuela era muy estricta y era muy religiosa, y Russell al principio pues compartía la fe de su abuela, pero veía que se tambaleaba por todos lados. Y el descubrimiento de la geometría de Euclides, como vimos un poco también la semana pasada, le llevó a la convicción de que había posibilidad de verdades lógicamente necesarias. Había una roca sólida donde fundar el resto del conocimiento científico y donde fundar en general, pues eso, un orden en el mundo, no ese caos. Entonces, para Russell, la creencia en la existencia de una realidad matemática era vital, digamos. Y Wittgenstein le responde: pero si es que lo bueno de los Principia es que está todo autocontenido en él mismo, porque como se trata de una fundamentación lógica de las matemáticas, todo el sistema está en los axiomas y luego va deduciéndose. Y, por ejemplo, dice: ¿dónde está el infinito? En un libro finito no cabe. Y evidentemente no me estoy refiriendo a finito porque sea un libro fino, es un libro en tocho de 3 volúmenes que costó más de 10 años de escritura intensa y muchos disgustos y todo, pero la realidad es que entidades como el infinito, dirá Wittgenstein, pues son primariamente entidades matemáticas, inmanentes a la propia construcción de las matemáticas. Acordaos que en la clase anterior hablamos de la importancia de axiomas y postulados para los diferentes sistemas tipográficos y conceptuales que conforman las matemáticas. Dejo aquí de nuevo un enlace como recordatorio. Wittgenstein fue incluso más allá y en su Tractatus, que escribió durante la Primera Guerra Mundial y publicó en 1921, sostiene que las matemáticas y la lógica son en realidad puramente tautológicas. Son lenguajes que demuestran lo que ellas mismas han introducido y no dicen absolutamente, no añaden nada, no dicen nada acerca del mundo. Para Wittgenstein, que al fin y al cabo pues era un ingeniero, el objetivo del logicismo, el de fundamentar las matemáticas con la lógica, aparecía como algo inútil frente a la observación y frente a todo aquello de lo que no se puede hablar y sobre lo que es mejor callarse, ¿no? Como terminaba el Tractatus. Aquí, por ejemplo, se ve, de nuevo en Logic Comics, se ve que Wittgenstein le está diciendo a Russell que, pues eso, que la lógica
no está hablando de nada, no tiene nada que ver con la realidad. Y Russell le replica, sí, pero entonces la afirmación de que mañana o lloverá o no lloverá es, es vacía, sí, formalmente, o sea, es una forma vacía más bien, pero es totalmente verdadera, o sea, dice algo de la realidad. Dice no, no dice absolutamente, es una tautología, no dice absolutamente nada del tiempo de mañana, de la temperatura que va a hacer mañana. Y Russell se habría, según los del cómic, pues se habría caído del burro y habría dicho, durante 20 años había sudado para justificar la existencia de una máquina que lo único que hacía era fabricar tautologías, ¿no? A ver, en realidad tanto Logicomics como el propio Russell en su autobiografía exageran la influencia de la Primera Guerra Mundial y de Wittgenstein en el abandono del pitagorismo por parte de Russell. Por ejemplo, este párrafo de aquí es del artículo de 1901 que nos ocupa y es un párrafo además que me ha sorprendido, bueno, no, me ha sorprendido, no, es potente, pero muchos lo habéis citado en vuestras respuestas de esta semana. Dice así, dice, las matemáticas puras constan exclusivamente de aserciones en el sentido de si tal y tal proposición es verdadera con respecto a cualquier cosa. Entonces tal y tal proposición distinta es verdadera con respecto a esa cosa. Resulta esencial, o sea, sí, entonces, if, then, es como se dice en inglés y de ahí viene el nombre de if-thenism, que es contrario al platonismo o una de los contrarios al platonismo, digamos. Sigue Russell, resulta esencial no discutir si la primera proposición es realmente cierta y no mencionar qué es esa cosa cualquiera de la que se supone que es verdad. Estos dos aspectos pertenecerían a las matemáticas aplicadas, de las que podemos deducir que si una proposición es cierta, entonces también lo es otra. Estas reglas de inferencia constituyen la mayor parte de los principios de la lógica formal. Escogemos entonces cualquier hipótesis que parezca divertida, bueno, sí, amusing dice en el original, y deducimos sus consecuencias. Si nuestra hipótesis trata de cualquier cosa y no de una cosa y no de una o más cosas particulares, entonces nuestras deducciones constituyen las matemáticas. Por consiguiente, estas últimas pueden definirse como la disciplina en que nunca sabemos de qué hablamos ni si lo que estamos diciendo es verdad. Esto no es platonismo, esto es la teoría postulatoria de la que hablamos el otro día. Para Russell no es un problema que la lógica y las matemáticas traten sobre la realidad o no, sino que sean coherentes. En otros textos de la época y en textos posteriores sí que habla de la contemplación de verdades eternas. Incluso es curioso, después de la Primera Guerra Mundial, después de Wittgenstein en 1927, o sea, bastante tarde, Russell en The Analysis of Matter, que es bueno, pues su filosofía de la física, digamos, dice que hay una estructura matemática subyacente a la realidad física, con lo cual eso sería un resquicio de platonismo, digamos. Quiero decir que Russell no es, le pasa como a muchos filósofos, no es coherente ni en un mismo momento histórico, ni mucho menos en diferentes momentos de su larguísima vida. Pero el caso es que incluso en esta época del logicismo platónico más exacerbado, vemos que no, que el platonismo tiene muchos matices, el platonismo de Russell, y veremos que también los tiene el logicismo. Aquí el logicismo, de todas maneras, no se identifica con el platonismo en este texto, en este artículo que estamos leyendo, sino que es la coherencia formal del sistema matemático construido sobre la lógica simbólica. Y a partir de ahí, la tesis a la que se dedica el artículo, y que es la que le da nombre al título muy bien puesto de 1917, de las matemáticas y la metafísica, o la matemática y los metafísicos, es que los lógicos y los matemáticos han resuelto en 50 o 60 años un montón de problemas que habían ocupado las especulaciones de filósofos durante milenios. Pone varios ejemplos. El primero es el de la posibilidad misma de la deducción matemática desde la lógica. O sea, el logicismo lo da ya por supuesto. Los filósofos han discutido durante siglos si era posible la deducción. Los matemáticos se han sentado y han hecho la deducción. A los filósofos ya no les queda más que demostrar su reconocimiento agradecido. Esto es un poco una sobrada porque de hecho no se había hecho la deducción completa. Es lo que él estaba
haciendo. Lo que pasa que en esta época, 1901, estaba seguro de que estaba a punto de conseguirlo junto con otros. Otros ejemplos importantes de esto que los matemáticos han hecho y que los filósofos simplemente tienen que callar y observar y agradecer es los relacionados con el infinito y con las paradojas de Zenón, que son resueltas por Cantor y Dedekind con la teoría de conjuntos. Y eso se dedica a un montón de páginas del artículo. Son páginas un poquito densas, así que a los que os habéis enfrentado con ellas os lo agradezco. El texto que leeremos mañana del profesor José Ferreiros de esta misma facultad se mete un poco más en esas cuestiones técnicas, también en otras, pero a quien le interese profundizar sobre estos aspectos, pues recomiendo su asignatura optativa sobre filosofía de las matemáticas, que es de cuarto. Otro ejemplo que pone Russell de cómo los matemáticos han superado problemas filosóficos ya apareció la semana pasada en clase, que es Kant. Kant y su idea de que la geometría euclidiana, dice aquí, toda la doctrina de las instituciones a priori, intuiciones a priori, en el párrafo anterior también había algún fallito. Son dos fuentes distintas con respecto a las pesadillas que también tenía problemas con la traducción. En fin, cuando se pueda hay que acudir al original, eso está claro. Toda la doctrina de las intuiciones a priori con la que Kant explicaba la posibilidad de las matemáticas puras es absolutamente inaplicable a las matemáticas en su forma actual. ¿Por qué? Pues lo que vimos la semana pasada, Kant y su idea de que la geometría euclidiana y la aritmética constituyen ni más ni menos que las formas a priori de la percepción del sujeto trascendental, pues es muchísimo más difícil de mantener después del desarrollo de las geometrías no euclidianas en el siglo XIX y también de los intentos de intentos dificultosos de Peano y otros, que también cita Russell aquí, de fundamentar la aritmética, con lo cual la aritmética ya no se da por supuesto como una cosa casi natural o trascendental como en Kant. Por tanto, el texto incluso cita la idea de Leibniz del lenguaje universal y el cálculo raciocinator. La idea de Leibniz de que los problemas filosóficos se disolverán cuando se formalicen y cuando podamos decir calculemos, ¿no? Y será cuestión, todas las discusiones filosóficas consistirán en un cálculo. Esta recuperación por parte de Russell, pero también de Frege y otros de Leibniz, será una inspiración central al Círculo de Viena, al neopositivismo y en general a toda la filosofía analítica, que consiste precisamente en eso, en analizar proposiciones en sus contenidos atómicos básicos y calcular, ¿no? Idealmente. Claro, entonces en las relaciones entre ciencia y filosofía, Russell parece decir en este artículo que la filosofía dice que la filosofía ha de hacerse a un lado, ¿no? Ya no les queda más que demostrar su reconocimiento agradecido. Sin embargo, ese optimismo un tanto arrogante le duró muy poco a Russell. A finales de este mismo año, donde salió publicado este artículo, en 1901, formuló o descubrió su paradoja, que desarrolló en 1902 y que hizo tambalear el ideal logicista de reducir toda la matemática a lógica simbólica y a teoría de conjuntos. La paradoja decía simplemente, simplificando, que existen conjuntos que no pueden pertenecerse a sí mismos, como el conjunto de todos los conjuntos. Y esto significaba que no se pueden predicar cosas de todos los conjuntos. Y esto, por ejemplo, pues hizo que habría un problema con la consistencia de la propia teoría de los conjuntos, hizo que Frege abandonara el logicismo que pensaba que estaba a punto de resolver. Russell no abandonó el proyecto logicista, continuó varios años, pues como he dicho, hasta la publicación de los Principia con Whitehead en 1913, pero hizo y rehizo su teoría muchas veces en todos estos años, de 1901-2 hasta 1913. Y lo hizo para salvar su propia paradoja y otras que fueron apareciendo, desarrollando, por ejemplo, una teoría de tipos que le evitara hablar de conjuntos y que le llevó a otros problemas. Aquí se ve de nuevo el simplificado, ¿no? Pero el cómic este de Logicomics simplifica el proceso. Dice, las matemáticas deben estar basadas en la lógica. Frege crea el tipo correcto de lógica, que está basada en conjuntos. La verdad es que no la crea Frege. Cantor, Dedekind y Russell se basa mucho en Peano también, pero bueno, Frege era compañero de viaje.
3. Encuentro una paradoja. La lógica falla. 4. Whitehead y yo la intentamos arreglar en los principios. Y dice, ¿pero qué pasa? Que en realidad, cuanto más excavábamos en las fundaciones de las matemáticas buscando esa roca fuerte donde levantarlas, nos dábamos cuenta de que estábamos construyendo, como en el mito hindú, una torre de tortugas. Son fundamentos que se fundamentan a sí mismos y era un regreso al infinito. Vamos, que no es cierto que la guerra y Wittgenstein fueran los únicos culpables de que la fe logicista y cientifista de Russell se tambaleara, sino que hubo problemas internos que le salieron al paso y que le llevaron a defender el papel de la filosofía que antes había rechazado. Pues Russell durante toda su vida defendió que sí que tenía un papel la filosofía, e incluso en un mundo dominado por las ciencias. Y además lo defendió precisamente frente al Círculo de Viena y el positivismo lógico que él mismo había inspirado. Dejo también por aquí un enlace a una clase del año pasado, que puede ser útil a quien quiera ver más de esto. Y además hablaremos un poquito, yo creo, la semana que viene del Círculo de Viena. Pues muy bien, los pitagóricos estaban fascinados por el carácter numérico de la armonía musical, tanto que pensaban que el cosmos, en su perfección, respondía a una música tan perfecta que no necesitaba ni sonar. Hoy día el platonismo sigue siendo de hecho la teoría con la que funcionan muchos matemáticos, pero la mayoría prefieren evidentemente la música sonora. Así que os voy a dejar con esta canción interpretada por el grupo Entrevescant y espero que os guste y nada, hasta la próxima.